$500,000. Eso es lo que tenía cada hombre, cada mujer y cada niño de esta isla. No una ciudad, no un país grande, una isla de 21 kilómetros cuadrados en medio del Pacífico, más pequeña que muchos aeropuertos, el país más rico del planeta por habitante, sin impuestos, educación gratis, salud gratis, un edificio propio en Melbourne, el más alto de la ciudad. 30 años después, 90% de desempleo, el avión nacional confiscado en la pista y el 80% de la isla convertido en un desierto de roca porque vendieron el suelo debajo de sus propios pies. Esto es Nauru, y su historia es la más absurda lección que un país le ha dado al mundo. Cómo un país de 10.000 personas se convirtió en el más rico del planeta y lo perdió todo en una generación. ¿Por qué invirtieron millones en un musical de Leonardo da Vinci en Londres mientras sus ciudadanos intentaban impedir el vuelo? Y cuando no les quedó nada, ni tierra, ni dinero, ni suelo donde plantar comida, ¿por qué decidieron vender lo único que les quedaba? Para entender cómo Nauru llegó a ser lo que es hoy, hay que empezar por algo que suena ridículo pero es completamente real. La riqueza de esta isla vino de la mierda de pájaro. Durante millones de años, aves marinas se posaron sobre este atolón de coral en el Pacífico Sur. Sus excrementos se acumularon en capas de hasta 20 metros de profundidad y con el tiempo se transformaron en fosfato de una pureza excepcional. Y el fosfato es uno de los componentes esenciales del fertilizante moderno. Sin él, la agricultura industrial no funciona. Debajo de esta isla diminuta había un tesoro que medio planeta necesitaba para alimentarse. En 1906, un geólogo australiano llamado Albert Ellis confirmó la existencia de los depósitos. A partir de ahí, potencias coloniales, primero Alemania, luego Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, extrajeron el fosfato durante décadas. Los nauruanos casi no vieron ese dinero. Vivían en su propia isla mientras otros se enriquecían con lo que había debajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Nauru y deportó a 2/3 de la población como mano de obra forzada a las islas Truk. Muchos no regresaron. Cuando Nauru finalmente obtuvo su independencia en 1968, quedaban menos de 5.000 habitantes sobre una isla marcada por décadas de extracción ajena. Pero también quedaba fosfato, y esta vez era suyo. Lo que pasó en los siguientes 15 años no tiene precedente en la historia económica moderna. Nauru tomó el control de sus minas y empezó a exportar fosfato al mundo. Los ingresos se dispararon. Para mediados de los años 70, el Producto Interno Bruto por habitante superaba los $50,000. Solo Arabia Saudita estaba por encima. Pero Arabia Saudita tenía millones de personas, una infraestructura petrolera global y décadas de planificación. Nauru tenía 10.000 personas en una isla donde podías caminar de un extremo al otro en menos de una hora. Suscríbete a Tierras Imposibles. En los próximos minutos vas a entender cómo un país convirtió su riqueza en la peor inversión de la historia moderna. El gobierno eliminó los impuestos. La educación se volvió gratuita. La salud, gratuita. El transporte, gratuito. Los nauruanos que querían estudiar en el extranjero recibían becas completas. Había más de 1.500 empleados públicos en un país de menos de 10.000 habitantes. Según reportajes de la época, familias enteras salían del banco con el dinero en fundas de almohada. No es una metáfora. Un reportero que visitó la isla describió exactamente esa escena. Autos importados de lujo circulaban por los pocos kilómetros de carretera que tiene la isla. Nadie necesitaba pescar, nadie necesitaba cultivar. El fosfato pagaba todo, y los nauruanos dejaron de hacer lo que habían hecho durante 3.000 años, vivir del mar y de la tierra. En ese momento parecía que no lo necesitaban, pero aquí es donde la historia deja de ser lo que parece, porque Nauru no simplemente gastó su dinero en fiestas y lujos, lo invirtió, y la forma en que lo invirtió revela algo que la mayoría de los relatos sobre este país no cuenta. No fue un caso de irresponsabilidad pura, fue ambición desproporcionada, un país del tamaño de un barrio intentando jugar el mismo juego que Wall Street. El gobierno creó un fondo soberano llamado Nauru Phosphate Royalties Trust. En 1990, ese fondo alcanzó $1.300 millones australianos.
Para un país de 10.000 personas era una cantidad astronómica, y lo invirtieron en propiedades alrededor del mundo. Compraron Nauru House en Melbourne, un rascacielos que durante un tiempo fue el edificio más alto de la ciudad. Lo llamaban la joya de la corona del portafolio nauruano. Compraron hoteles en el Pacífico, propiedades en Honolulu, en Londres, en la India. Tenían una aerolínea, Air Nauru, con aviones que volaban rutas internacionales a Fiji, a Australia, a Japón. Hasta tenían un bote tipo lounge flotante que funcionaba como cóctel bar. Desde fuera, parecía que estaban diversificando con visión de futuro. Desde dentro, el sistema se estaba pudriendo. Los costos de mantenimiento eran enormes. La corrupción se comía los fondos por dentro. Los políticos viajaban constantemente al extranjero. Según registros, los gastos de representación incluían viajes de golf a las Bahamas pagados con dinero del fondo. El déficit crecía año tras año, hasta que el gobierno empezó a pedir prestado para cubrir lo que ya no alcanzaba. Y entonces, alguien tuvo una idea que hoy suena como ficción, pero está documentada hasta el último detalle. Un hombre llamado Duke Minks, ex-manager de gira de una banda pop británica de un solo éxito en los años 60, llamada Unit 4+2. Minks se había reinventado como asesor financiero y, a través de conexiones bancarias en Australia, terminó como asesor del gobierno de Nauru. Nunca había abandonado del todo su sueño artístico y convenció al gabinete de que la mejor forma de diversificar la economía era invertir millones de libras en un musical del West End londinense. Sobre la vida de Leonardo da Vinci, se llamó Leonardo the Musical, A Portrait of Love. La trama giraba en torno a un romance ficticio entre Da Vinci y la Mona Lisa. Nauru invirtió varios millones de libras. Más de 100 funcionarios y dignatarios, incluyendo al presidente Bernard Dowiyogo y la primera dama, volaron a Londres para la noche de estreno. Pero lo que no aparece en la mayoría de los relatos es lo que pasó antes del despegue. Ciudadanos nauruanos, furiosos, se reunieron en la pista del aeropuerto intentando impedir el vuelo. Según reportajes, algunos se agarraban al avión mientras aceleraba para despegar. El avión despegó de todas formas. La delegación aterrizó en Londres y lo que encontraron fue un desastre. El espectáculo abrió en el Strand Theatre en junio de 1993. Duró casi 4 horas. El director había admitido que no le gustaban los musicales. Uno de los actores principales tuvo que tomar clases de canto de emergencia. La trama incluía a Da Vinci dándole una palmada en el trasero a la Mona Lisa y pidiéndole que lo ayudara con su investigación. Cuando cayó el telón, la mayor parte del público ya se había ido. Los críticos no tuvieron piedad. Un periódico británico lo describió como uno de los peores espectáculos en la historia del West End. Otro escribió que Leonardo había muerto en Italia en 1519 y otra vez en el Strand en 1993. Cerró en 5 semanas, 37 funciones. Nauru perdió casi toda su inversión. Pero el musical no fue lo que destruyó a Nauru. Fue un síntoma. La enfermedad era mucho más grande, mucho más lenta, y estaba pasando literalmente debajo de sus pies. Mientras el dinero entraba a raudales y los políticos volaban a Londres, las excavadoras no paraban. Año tras año, capa tras capa, el fosfato se extraía del interior de la isla, y lo que quedaba detrás no era tierra. Eran pináculos de piedra caliza, torres irregulares de roca desnuda, afiladas como dientes, imposibles de cultivar, imposibles de construir encima, imposibles de habitar. Imagina arrancar la piel de una fruta hasta que solo queda el hueso. Eso es lo que le hicieron a Nauru. Visto desde el aire, el interior de la isla parece un paisaje lunar. Roca gris y blanca hasta donde alcanza la vista. Ni un árbol, ni una brizna de hierba, nada. Para principios de los años 2000, más del 80% de la superficie de la isla era este desierto. Los 13.000 habitantes estaban confinados a una franja costera de apenas unos cientos de metros de ancho. No había agricultura posible, no había agua dulce suficiente, no había espacio para expandirse. Lo que se había extraído en décadas había tardado millones de años en formarse. No iba a volver. Y aquí viene lo que nadie anticipó. Cuando un país pierde su agricultura y su pesca porque ya nadie recuerda cómo hacerlo y porque el suelo donde se podría cultivar ya no existe,
necesita importar toda su comida. Y cuando un país pequeño, remoto y cada vez más pobre importa comida, lo que llega no son frutas frescas ni pescado, son fideos instantáneos, arroz blanco, latas de carne procesada, refrescos, paquetes de grasa de cordero que en otros países no se venden para consumo humano. La dieta que durante 3000 años había sido pescado fresco del arrecife y frutas del trópico se transformó en comida ultraprocesada importada de Australia y Nueva Zelanda. Los nauruanos dejaron de moverse, dejaron de pescar, dejaron de caminar por la isla. Nadie lo necesitaba y después nadie podía pagarlo de otra forma. La cultura empezó a asociar la obesidad con riqueza. No trabajar físicamente era señal de éxito. En una sociedad que durante milenios dependió del esfuerzo físico, no necesitar esforzarse se convirtió en algo admirable. El cuerpo se convirtió en símbolo de estatus, pero al revés de lo que esperarías. El resultado es un dato que suena inventado, pero está verificado por la Organización Mundial de la Salud. Nauru tiene la tasa de obesidad más alta del planeta. Más del 70% de la población adulta es obesa. Cerca del 95% tiene sobrepeso. Y tiene la mayor prevalencia de diabetes tipo 2 del mundo, con más del 40% de la población afectada. Entre personas de 55 a 64 años, casi la mitad vive con diabetes. Médicos que visitaron la isla reportaron amputaciones frecuentes, ceguera y muertes prematuras a una escala difícil de concebir en un país tan pequeño. Una trabajadora de salud local dijo algo que resume todo. He visto demasiados funerales para una isla tan pequeña. El fosfato no solo destruyó el suelo de Nauru, destruyó los cuerpos de los nauruanos. La misma sustancia que los enriqueció los envenenó por dentro, solo que el veneno no estaba en la roca, estaba en lo que vino después de quitarla. Ahora viene la parte de esta historia que la transforma de tragedia económica en algo mucho más oscuro. Cuando el fosfato se agotó y las inversiones fracasaron, Nauru se encontró sin ingresos. El fondo soberano se desplomó de 1.300 millones a menos de 300 millones en poco más de una década. Las propiedades en el extranjero no generaban suficiente retorno. Air Nauru acumulaba deudas que no podía pagar. El gobierno no alcanzaba a cubrir los salarios. Y entonces Nauru hizo lo que hacen los países desesperados. Empezó a vender lo único que le quedaba: su soberanía. En los años 90, Nauru se transformó en un paraíso fiscal, pero no del tipo discreto de Suiza o Luxemburgo. Nauru ofrecía licencias bancarias a cualquiera que pagara, sin verificación de identidad, sin registros, sin preguntas. Los bancos que se abrieron en Nauru no tenían oficinas, ni empleados, ni existencia física en ningún lugar del mundo. Eran bancos fantasma. Existían solo en papel, y el dinero empezó a fluir. Según estimaciones citadas por organismos financieros internacionales, en 1998, organizaciones criminales rusas lavaron alrededor de 70.000 millones de dólares a través de estos bancos fantasma. 70.000 millones. En una isla de 21 kilómetros cuadrados con 10.000 habitantes, más dinero ilícito que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo, pasando por un punto en el mapa que muchos no podrían encontrar en un globo terráqueo. Pero Nauru no se detuvo ahí. Empezó a vender pasaportes, ciudadanías completas, incluidos pasaportes diplomáticos que otorgaban inmunidad legal. Los compradores incluían miembros del crimen organizado. Y según reportajes verificados, en 2003, funcionarios nauruanos vendieron ciudadanía a miembros de Al-Qaeda que posteriormente fueron arrestados en Asia. Un país que 20 años antes no tenía crimen porque no lo necesitaba, ahora vendía identidades a terroristas. La reacción internacional fue brutal. En 2002, el Tesoro de los Estados Unidos designó a Nauru como estado de lavado de dinero. Las sanciones que impusieron fueron, según análisis de la época, comparables a las que aplicaban contra Irak. Los bancos europeos cortaron toda transacción en dólares vinculada a Nauru. De un día para otro, la isla quedó financieramente aislada del mundo. En 2004, Nauru aprobó leyes contra el lavado de dinero bajo presión internacional. El sector bancario offshore desapareció tan rápido como había llegado. Para 2004,
El desempleo era cercano al 90%. El Banco Nacional había quebrado. Las cuentas del gobierno estaban vacías. En 2005, el único avión de Air Nauru fue confiscado en una pista de aeropuerto por impagos acumulados desde 2002. La isla, que 15 años antes era el país más rico por habitante del planeta, se quedó literalmente sin forma de salir. Y entonces llegó Australia con una oferta. A partir de 2001, Australia necesitaba un lugar donde enviar a los solicitantes de asilo que llegaban por mar. Un lugar remoto, fuera de su territorio, donde pudiera procesar sus casos sin que pisaran suelo australiano. Nauru aceptó. A cambio de millones de dólares en ayuda, la isla se convirtió en un centro de detención para refugiados provenientes de conflictos en Medio Oriente, el sudeste asiático y más allá. El centro fue ampliamente condenado por organizaciones de derechos humanos. Se documentaron condiciones precarias, hacinamiento y problemas graves de salud mental entre los detenidos. Pero para Nauru, el centro generaba más de la mitad de los ingresos del gobierno y empleaba a un porcentaje significativo de la población. Lo que esto significa es difícil de procesar. El país que durante 15 años fue el más rico del mundo por habitante, terminó alquilando su propia isla como prisión para personas que huían de guerras en el otro lado del planeta. La riqueza vino del suelo. El suelo desapareció. El dinero se perdió en musicales y bancos fantasma. Y lo que quedó fue una isla donde la principal fuente de ingresos depende del sufrimiento ajeno. Hoy, Nauru intenta reinventarse una vez más. Relanzó la venta de pasaportes con controles más estrictos. Firmó nuevos acuerdos con Australia por cientos de millones de dólares. Reanudó la minería de fosfato a pequeña escala, extrayendo lo poco que queda en depósitos más profundos. En 2024, rompió relaciones con Taiwán y reconoció a China, un movimiento que analistas vincularon directamente a la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento. Explora la minería de fondos marinos y ha comenzado a regular criptomonedas, convirtiéndose en la primera nación de Oceanía en hacerlo. Cada nueva estrategia suena como una reinvención, pero vista desde lejos, es la misma secuencia. Encontrar algo que vender, venderlo hasta que se acabe y buscar lo siguiente. Cada decisión que tomó Nauru tenía su propia lógica. Extraer fosfato era racional cuando eras una isla pobre que por fin controlaba sus recursos. Invertir las ganancias era inteligente cuando el dinero sobraba. Buscar fuentes alternativas de ingreso era necesario cuando todo se derrumbó. Pero vistas en secuencia, cada decisión lógica alimentó la siguiente catástrofe. La extracción destruyó el suelo. Sin suelo no hay comida. Sin comida propia importas lo que te enferma. Sin dinero vendes tu soberanía. Sin soberanía, alquilas tu isla como prisión. Y en cada paso, la decisión que parecía la salida era en realidad la siguiente trampa. La historia de Nauru no es la historia de un país que tomó decisiones estúpidas. Es la historia de un país que tomó decisiones lógicas, una tras otra, y cada una lo llevó más cerca del abismo sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que todo se volvió irreversible. Cavaron el suelo donde vivían, lo vendieron al mundo como fertilizante y cuando no quedó nada, se vendieron a sí mismos. Piénsalo un segundo. El fertilizante que alimenta los campos de medio planeta salió de esta isla. El suelo de Nauru está debajo de tu comida y ellos se quedaron sin nada. Si historias como esta te hacen ver el mundo diferente, este canal existe para eso. Suscríbete, activa la campana y te espero en Tierras Imposibles.